encendido y que pueda esta palabra edificaros a cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús oramos al Padre. Amén y amén. El poder de la palabra de Jesús. En el tiempo que vivimos, podríamos decir el poder que tiene el hombre sobre las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas personas que creen más a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Andan en busca de escuchar profetas que les hablen, que en busca de buscar la presencia de Dios. Jesús ha terminado su sermón del monte. Lo más grande que alguien ha predicado y nos haya dejado escrito y plasmado ahí. ¿Qué pasó después de predicar este sermón? En Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, se nos dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se impresionaba al escuchar al maestro hablar. La gente le seguía por sus milagros y prodigios. Y igual nosotros deberíamos de admirarnos de todo lo que Él hizo. Y debiéramos también dar una reacción de seguir oyendo el contenido inigualable de un sermón como este, el Sermón del Monte, que lo estamos enseñando todos los domingos. Vamos por la lección número 10. 27 lecciones de ese hermoso Sermón del Monte de Jesucristo. De ese sermón tan bello por sus enseñanzas y sus principios para nuestro bienestar espiritual. Ahora bien, ¿qué pasó después de aquel momento maravilloso? Después que la gente se maravillaba de su doctrina, de sus enseñanzas, Jesús va a escuchar la más grande demostración, las palabras más bellas, las palabras más maravillosas, la fe nunca oída, proveniente de un hombre menos indicado, porque aquel hombre era soldado y también gentil, romano. Así pues, no fue un judío que le expresó, sino que un menospreciado por ellos. O sea, los judíos menospreciaban a los romanos o entrar a la casa de un romano. Y Dios escucha estas palabras tan bellas, tan hermosas, en las cuales Jesús se maravilló al escucharlas. Era alguien de cierta posición en la nación romana, siendo comandante de cientos o más tropas. Muy importante. Pero contrario a otros romanos, este era muy querido por el pueblo judío. La Biblia nos narra que les había construido una sinagoga. Era un hombre tan amado por los judíos, tan querido. Era muy generoso al haberles construido ese tabernáculo, esa iglesia allí en Capernaum. Dos cosas son dignas de destacar de este hombre aquí. La primera es la nobleza, con la noble preocupación y cuidado que este hombre poderoso y rico tenía por un esclavo. Y la segunda fue el concepto de autoridad que vio en Jesús, añadida a la fe de él para sanar a un siervo. Cómo este hombre tenía autoridad sobre los demás. Era una persona muy importantísima, pero humilde, y reconocía autoridad. Él vio lo mismo a Jesús. Por eso le va a decir: solo di la palabra. Qué palabra tan bella.
Este hombre no necesitaba evidencias. Este hombre nunca había visitado una sinagoga. Este hombre nunca había escuchado, hermanos, de doctrina básica fundamental en una iglesia. Este nunca había recibido un seminario bíblico. Y está diciendo: solamente di la palabra. Así que el tema de esta noche es la poderosa palabra de Jesús. Este hombre creyó a la palabra de Jesús. ¿Cuántos estamos creyendo a la palabra de Jesús? Amén, hermanos. ¿Qué hay detrás de esta declaración tan llena de fe que asombró al mismo Jesús? Jesús se asombró. Se impactó al escuchar esto, de tal manera que él dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. ¿Cuántos de nosotros estaremos, hermanos, sorprendiendo a Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos maravillando a Jesús con nuestra fe? En primer lugar, el valor que tiene la dignidad humana. Inciso A: un siervo amado y querido. Mire lo que dice el verso 7, el verso 2 del capítulo 7. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Este hombre tan importante tenía un siervo, o sea, en otras palabras, un esclavo. Pero con la diferencia que este hombre lo amaba mucho. La historia de estos esclavos, hermanos, no siempre es similar a la que se encuentra en este capítulo que estamos estudiando. La verdad es que la realidad era muy diferente. La información, hermanos, que tenemos de los escritores romanos de esa época nos revelan la manera en cómo eran tratados estos seres humanos. En algunos casos peor que una bestia. El filósofo griego Aristóteles dijo que no podía haber amistad ni la justicia hacia las cosas animadas, ni siquiera hacia un caballo, un buey o un esclavo, porque se consideraba que amo y esclavo no tenían nada en común. También los filósofos tenían expresiones bien terribles. Yo por eso, antes de admirar a alguien, lo estudio bien. Así que un esclavo dijo también estas palabras: es una herramienta viviente, así como una herramienta es un esclavo animado. Este esclavo le responde al filósofo. Mientras que el experto en derechos romanos, o sea, Gallo, usted lo conoce, escribió que era universalmente aceptado que el amo poseía el poder de vida y muerte sobre un esclavo. Otro escritor romano, Varrón, sostenía que la única diferencia entre un esclavo y una bestia y un carro era que el esclavo hablaba. Sobre los terratenientes. Entonces, ¿cómo entender que un centurión tuviera este tipo de amor por su esclavo? Porque cada persona es digna de ser, hermanos, amada por todos de igual manera. Porque es digna ante el Señor. Un esclavo es un ser creado por Dios y merece dignidad. Y este centurión lo reconoció muy bien. Hemos visto películas documentales de cómo los esclavos de aquellos entonces sufrían ante las manos de los ingleses. Cómo sufrían las torturaciones, los homicidios y tantas cosas.
Inciso B, un siervo enfermo y a punto de morir. Mire lo que nos dice, nos sigue diciendo este verso 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Mientras que Mateo dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mateo capítulo 8, verso 6. Mateo describe la enfermedad que este tiene, de tal manera que estaba paralítico, con dolores. Y este centurión se compadece con amor por su criado. Lo cual, hermanos, revela otros detalles de la enfermedad del siervo, que Lucas, en su condición de médico, dice que estaba a punto de morir. O sea, había un diagnóstico médico allí. Ya no había nada que hacer. Nada que hacer. Pero este hombre había oído de alguien que sana. Este hombre romano tenía un corazón diferente. En su corazón había fe. Había fe, creía en Jesucristo. De tal manera que mandó a llamarle. Entonces, hermanos, ¿qué enfermedad tenía este esclavo? No lo sabemos, no lo describe la Biblia, pero sí algunos detalles, como que estaba paralítico y que sufría de fuertes dolores. No se nos dice, pero lo que haya sido, la enfermedad era la causante de haberle provocado una parálisis y un gran tormento. Generalmente, parálisis significa que no tiene sensibilidad. Y este siervo estaba paralizado y con dolor. Es interesante, amada congregación, todo lo dicho está aquí. ¿Quién se tomaría la molestia de pensar y obrar a favor de un simple esclavo? Algo otro lo hubiese sacrificado, como sacrificar un caballo o una vaca, o un perrito, o un gato, cuando está sufriendo dolores. Pero este amo era diferente. Él buscó la mejor solución que cualquier ser humano no busca. Buscó la mejor solución, acercarse a Jesucristo. Al parecer, hermano, este centurión sufría, se entristecía al ver su siervo en tal angustia y agonía. En los hombres menos pensados vemos el valor por la dignidad humana. Y en la condición de este hombre, que le dio origen a una historia fascinante en el ministerio de Jesús. ¿No es extraordinario que después de la predicación del más fascinante sermón del monte jamás oído y que hoy tenemos escrito, sea la vida de un simple esclavo, hermanos, el que ocupará la acción de Jesús? Todos los hombres son importantes para el Señor, y Jesús irá donde haya un necesitado, porque todos somos importantes para Él. Él no hace acepción de personas. Él es amoroso. En segundo lugar, hermanos amados, la clase de fe que puede asombrar a Jesús. Miren lo que nos dice la Biblia en el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Oyó de Jesús. Eso se traduce en fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, por el oír, viene la fe. Este hombre había oído de Jesús. Nunca había estado frente a Jesús. Había oído de Jesús. Así que, hermanos, aquí tenemos una fe que viene por el oír a Jesús. Cuando analizamos esta historia, hay detalles que pronto vienen a nuestra mente para pensar y admirar de la fe de este hombre.
Por un lado, nunca sabríamos de este centurión si no fuera por el aprecio de su siervo, por el amor que tenía de su siervo. A lo mejor nunca leeríamos su historia en el registro de esta palabra, aunque ciertamente lo amaba la nación judía, porque les construyó una sinagoga. Si no fuera por lo que dice este pasaje, cuando él oyó de Jesús, tampoco escucharíamos esta historia, aunque él manifestó ser, hermanos, un prosélito de la fe judía, si no fuera por lo de su esclavo. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros saber que este hombre, como lo leemos en la Biblia, y hermano se encuentra con Jesús? Pues este hombre se nos revela como un auténtico creyente en Jesús y como el Mesías y como el Hijo de Dios. Está creyendo fielmente en Jesús. ¿Cuánta fe tuvo este hombre en Jesús? Inciso B, un hombre con fe, con una fe en crecimiento. Mire lo que dice el verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Como quiera que haya sido, este centurión había oído hablar de Jesús, había escuchado de Jesús y la historia de sanación con el poder de obrar milagros. Seguramente ya era noticia para un soldado romano. Y él dijo: él puede sanar a mi siervo. Así que, hermanos, notemos varias cosas de lo que hace una fe creciente en la vida de un creyente. Por un lado, tenemos el carácter de este hombre. Él no exige, no demanda, no impone, aunque era un hombre de autoridad. Él no está exigiendo nada. ¿Cuántos de nosotros le exigimos a Dios? Si me sanas, te sirvo. Si me das lo que quiero, te sirvo. Es más, usamos la palabra yo declaro, yo decreto. Estamos actuando mal, estamos imponiendo. Este hombre no está imponiendo nada, no exige nada. Si me salvas a mis hijos, te voy a honrar con mi vida. Si me sanas a mi madre, te voy a servir. El centurión no exige nada aquí, no impuso nada. Su fe pasó por la cortesía de enviar 2 comitivas para entrevistarse con Jesús. La primera fue, hermanos, la de los judíos. En el verso 3 dice que mandó ancianos. Estos eran judíos. Qué maravilloso, hermanos, aquí, por favor. Atención, please. Cuando nosotros, hermanos amados, tenemos una fe auténtica, cuando nosotros creemos en Jesús, no cualquier cosa nos va a mover. Y la otra fue la de unos amigos, pero esta vez con otro mensaje, según el versículo 6. Así que las palabras, no te molestes. Mire lo que dice el centurión: no te molestes. Mire qué hermosas palabras. Pues no soy digno que entres en mi techo o en mi lecho. Revela esto la grandeza de humildad de este hombre. No soy digno que entres en mi casa. Qué humildad de hombre. Aquí vemos a un hombre con una fe asombrosa. Mire lo que dice el verso 9. Al oír esto,
Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre maravilló a Jesucristo con su fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos maravillando a Jesús con nuestra fe? Hermanos, hubo dos ocasiones donde Jesús fue asombrado por la fe de un hombre y una mujer. Y ambos eran gentiles. La de este centurión y de la mujer Sirofenias, que la encontramos en Mateo capítulo 7, 24 al verso 30. Dos personajes en la Biblia que impresionaron a Jesús con su fe. De ahí veíamos a un discípulo de Jesús decir: si no meto el dedo sobre la mano tuya, no voy a creer. Pero un gentil, una gentil, o sea, de lo más menospreciado, creyeron en Jesús. Nosotros también éramos ese pueblo desechado, menospreciado, que menciona el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Usted lo sabe de memoria. Los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Gracias a Dios que no le recibieron. Más a los que le recibieron, que somos nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por la infinita misericordia de Dios hemos sido alcanzados. Vosotros que no erais pueblo, ahora somos pueblo. Gloria a Dios, hermanos. Así que, ¿qué fue lo que le asombró a Jesús respecto a la fe de este hombre? La interpretación que hizo de su propia, hermano, posición de autoridad al considerarse muy humilde para exigirle a Jesús. No le exigió nada a Jesús. Otro pudo haber enviado una comitiva de soldados, una tropa, y arrestar a Jesús y llevarlo obligadamente para que le sanase a su siervo con el poder que tenía. Así que, hermanos, él comprendía lo que era el poder y cómo funcionaba, según el versículo 8. Entendía algo acerca de Cristo que nadie más entendía. Fíjese que en el centurión no preguntó como los osados judíos: ¿con qué autoridad haces esto? Como los judíos, ¿verdad? Cuando le preguntaban a él: ¿con qué autoridad haces esto? Sino que dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Solamente di la palabra. Cuando nosotros creemos en Jesús, no necesitamos andar buscando hombres, no necesitamos andar buscando adivinos, no necesitamos andar buscando agoreros, gente que practica cartomancia, nada. Lo único que necesitamos es la palabra de Dios. Estas son las palabras de Jesús, nada más. Y ellas tienen poder para transformar, para cambiar. Ellas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir, para instruir, para que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, qué lindo al estudiar la vida de este personaje. Al estudiar la vida de este hombre nos deja muchas lecciones a nosotros. Porque muchas veces nosotros somos tan exigentes como los esposos cuando son novios. Te recomiendo una película que se llama Cicatrices. Cuando ya tenían varios años de casado, le dice el esposo: ¿y dónde está todo lo que me prometiste? Me dijiste que nunca ibas a cambiar, o sea, físicamente. Me dijiste que siempre ibas a ser la modelito que yo conocí. Y usted ya sabe, le recomiendo la película, se llama Cicatrices. Exigimos demasiado y damos poco o nada. Le exigimos tanto a Dios: personifícate, te queremos ver. Hazme esta señal, hazme este prodigio. Exigimos tanto, pero no damos nada. Y Dios no va a complacer a nuestros caprichos, no va a complacer, hermano, a nuestro orgullo, a nuestra prepotencia y soberbia. Dios nos va a decir: humíllate.
Hermanos, esto entendía algo acerca de Cristo. Nadie más lo entendía. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que podemos darle órdenes a Jesús? No, no podemos darle órdenes a Jesús. No podemos darle órdenes al Espíritu Santo. No podemos darle órdenes a Dios. Aquellos santos hombres, escritores de los libros maravillosos que tenemos en nuestras manos, siempre dijeron: si es la voluntad de Dios se hará esto, si no es la voluntad no se hará. Y nosotros muchas veces: decreto que el día de mañana será un día prosperado y que tendré una Hilux del año, ¿verdad? Decreto, declaro. Sí, la Biblia dice que con la boca se confiesa, ¿verdad? Pero una cosa es declarar algo pero la gente solo declara cosas materiales. Hermanos, esto no es como las modernas oraciones de ordenar y declarar. La fe del centurión fue audaz y valiente. El centurión creyó que no era necesario que Jesús viniera, porque él sabía cuánto poder había en su palabra. Él no necesitaba que pusiese un pie en la casa. Si solamente Jesús daba la palabra, iba a acontecer, porque venía del Hijo de Dios. Este hombre creyó que era el Hijo de Dios. Creyó que él era el Hijo de Dios. De tal manera, hermanos, que cada uno de nosotros así deberíamos de creer también, que Él es el Hijo de Dios, que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y que yo soy eso que estaba perdido, que ahora estoy aquí gracias a Él sentado en esa silla, porque si no ya estuviese enterrado, hermanos, solo puro esqueleto y pelo hubiera ya. Pero aquí estamos vivitos por la voluntad de Dios, porque hemos creído en Jesús de Nazaret, que Él es el Hijo de Dios. Él sabía del poder de Jesús para liberar demonios allí en Capernaum. Usted sabe todo lo que hizo Jesús en su ministerio en Capernaum. Y este hombre había oído. Hermanos amados, ¿cuántos sermones has escuchado en tu vida acerca de Jesús? ¿Cuántos sermones? De gente que se prepara, que ayuna, que tiene una vida de oración para darte una palabra de parte de Dios. La Biblia que está aquí para explicarnos prácticamente las historias, las parábolas, los textos que allí sagrados escritos están. Y por las más palabras sencillas que Dios nos interprete, seguimos en nuestra necedad, haciendo lo que a mí me gusta y me agrada, complaciendo a todos los caprichos y deseos de la carne. Hermanos, porque allí sucedió todo eso. Si usted lee Lucas capítulo 4, versículo 31 al versículo 37, se va a dar cuenta de todo lo que Jesús hizo en Capernaum. Cuando Jesús manifestó la fe del centurión, diciendo que no había visto algo parecido en Israel, reveló lo que es tener fe profunda en Dios. Una fe profunda, una fe arraigada en Dios. Que estás a punto, ya había, el doctor Lucas declara, te vas a morir, ya está, no hay nada que hacer. Tal vez el siervo está ya diciendo, está bien, ya él lo dijo el médico, me voy a morir. Pero alguien dijo, no va a ser así. No, ya no hay nada que hacer, esa parálisis está matándote poco a poco y según el doctor Lucas vas a morir. Pero el centurión dice, no va a ser así. Yo he escuchado de alguien que puede sanarle de esa parálisis y se llama Jesús de Nazaret. Alguien puede levantarlo de allí y se llama Jesús. La ciencia médica no puede hacer nada. Con todo el poder que tenía el centurión, podía llevarlo al mejor médico, al mejor especialista, pero este lo llevó a Jesús de Nazaret. Su fe la llevó a Jesús. ¿A quién estamos llevando nuestra fe? ¿A quién estamos llevando nuestra confianza? ¿A quién estamos llevando y creyendo que nos dará la solución? ¿En quién nosotros estamos depositando nuestra fe?
Este hombre decidió confiar en Jesús. Este hombre decidió ir a buscar a Jesús. Un hombre tan poderoso que nos deja a nosotros una gran lección de humildad y de fe. Asombra nuestra fe en Dios, capaz de despertar este elogio. ¿Será que nuestra fe está despertando elogios del Señor? ¿Será que está diciendo cuánta fe? Oh, no he hallado tanta fe como la que tiene Josué allí en la reformada de Masica. No he hallado tanta fe como la que tiene Besí María allí en esa iglesia reformada de Masica. Ni en Israel la he encontrado. Gloria a Dios, porque sin haber visto han creído. Bienaventurados soy. Amén, hermano. Un hombre con una fe sanadora, es lo que dice el verso 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Mira qué interesante. No es que este hombre quería ir a Jesús, pero se consideraba indigno de estar frente a Jesús. Se consideraba tan pecador de ir a los pies de Jesús, que mandó primero a los ancianos, a gente muy importante de Israel. Luego mandó a sus amigos de muchos, muy importantes para él. Y le dicen esto en este verso 7: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Hermanos, tú tienes un familiar enfermo, solo di: Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Porque Él dice: no hay nada imposible para Dios. Pero te pide: ten fe y tu siervo sanará. Debemos tener fe en Jesucristo, a la palabra de Jesús, no a la palabra del hombre, no a la palabra de la mujer, no a la palabra de la comitiva. Vamos a creer a la palabra de Jesús, a la palabra que tenemos aquí, y debemos creerla, y así será, hermanos. Pero estamos creyendo al diagnóstico que ha dado el médico. Si a nosotros nos dicen, hermanos, que la tierra va a ser destruida dentro de 2 meses, lo creemos. Y nos dan pruebas científicas, tal vez documentales hechos por la IA, inteligencia artificial, y las creemos. Pero la Biblia nos viene diciendo que la tierra será destruida y no lo creemos. La Biblia nos dice que vendrán tiempos peligrosos y no lo creemos. Si el apóstol Pablo estuviera en este tiempo, nos dijeran: están viviendo tiempos peligrosos, iglesia. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Vivan una vida diligente, vivan una vida piadosa delante de Dios. No vivan afanados y turbados, iglesia. Despierta, tú que duermes. Eso nos diría Pablo si estuviera en esta noche. Así que lo que asombra a Jesús del centurión es su fe sanadora. Mateo nos da, hermanos, nos ha dicho que este siervo sufría de una parálisis y estaba grandemente atormentado. Según Mateo capítulo 8, verso 6. Fue su fe la que lo movió a buscar a Jesús, porque él sabía del poder sanador de Jesús y conocido él en Capernaum. La expresión que dejó en Jesús, y que también, hermanos, para la posteridad, es que bastaba una sola palabra de Jesús pronunciada desde la distancia para que su siervo sanara. Bastaba. Solamente di la palabra. Eso bastaba todo. El Señor nos dice a nosotros lo mismo: tengan fe y esperen la palabra. Pero nosotros no queremos escuchar la palabra, nosotros queremos evidencia. Nosotros queremos que nos prueben, porque nos convertimos como los Tomases, llenos de duda, llenos de confusión, unos corazones turbados, llenos de miedo, porque no estamos confiando en la palabra de Dios. Iglesia, confiemos a la palabra de Dios y digamos como el centurión:
Solo di la palabra y mi depresión va a desaparecer. Solo di la palabra y todo cáncer va a desaparecer. Solo di la palabra y mi familia se va a convertir. Solamente di la palabra y yo voy a ser transformado. Solamente di la palabra, pero tenga fe que así será. Tengamos fe que así será y que así acontecerá. Aquí, hermanos, la gloriosa humillación de un hombre poderoso, pero a la vez a la altura de una fe que hasta ahora tiene, hermanos. No hay otra igual. Cuando este hombre le dice a Jesús que no era digno de que Jesús viniera a su casa, sino que dijera la palabra y su siervo se sanaría, nos deja, hermanos, nos ha dejado la más completa definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero qué triste ha de ser que te digan: mira, tu hijo de 8 años tiene cáncer y es un cáncer terminal. Uno de mis compañeros pastores, Giovanni Ávila, yo lloré cuando él daba este testimonio ahorita en la asamblea, cuando encontró a su hijo en una parálisis y que empezaron a buscar a las medicinas, empezaron a buscar esto, aquello y lo otro, después que él solamente tomó una acción y le dijo a su esposa: esa es la voluntad de Dios, amor, para que Dios se glorifique. Era el pastor en ese entonces de la iglesia Quimistán, una iglesia pequeña. Y le decían los hermanos de la iglesia, la mayoría: abandone el ministerio y dedique a un buen trabajo para que pueda pagar el tratamiento médico de su hijo. Hijo, no voy a renunciar a Dios porque Dios va a sanar a mi hijo. No voy a renunciar al ministerio porque Dios va a sanar a mi hijo. Y todos sus ingresos en una clínica donde estaba internado, pero su fe era inquebrantable. Ahora tienen un tremendo hombre que sirve a Dios. Dios lo sanó. Debemos tener fe porque Dios es el que tiene la palabra, la última palabra. Él la tiene. La fe del creyente no puede ser algo estático, como una creencia sin certeza o convicción. El centurión se adelantó a la definición de lo que es Hebreos 11:11, cuando creyó que todas las cosas son posibles para el Señor y que Él puede y quiere hacer conforme a nuestra fe hasta alcanzar aquellas cosas que parecen imposibles, como la sanidad del siervo, que ya parecía algo imposible. Pero él creía que Dios iba a obrar, que Dios actuaría. La pregunta es: ¿será nuestra fe capaz de decir, di la palabra y ver cómo se hace realidad? Si algunos muchas veces venimos a la iglesia todos turbados y nos vamos más turbados para la casa, cuando Dios quiere que vengamos a la iglesia y nos vamos con la palabra sembrada en el corazón, arraigado, y que más tarde todo será diferente porque Jesús dijo: di la palabra. Pero llegamos a la casa a una peor condición, a pleitos, a discusiones, a la amargura. Hermanos amados, en tercer lugar, la pronta respuesta de Jesús a la necesidad. Esto es lindo. La pronta respuesta de Jesús ante la necesidad. La disposición de Jesús para atender la necesidad. Mira lo que dice el verso 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió, a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué palabras tan bellas. Nosotros somos al revés. Si escuchamos que anda alguien ahí levantando muertos, que anda sanando, hermanos, le dice: llámelo, ven. O vamos especialmente con el carro, lo subimos al carro y lo llevamos a la casa. Por eso a muchos les han llevado los muebles, les han llevado todas las cuentas de banco, por andar creyendo a hombres. Debemos creer a la palabra de Jesús. Hermanos, el relato de Mateo también sabemos de la disposición de Jesús para atender esta necesidad cuando dijo: yo iré y le sanaré. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué te dicen los hombres ahora? Pida cita.
Somos una iglesia muy grande, pida cita y vamos a ir dentro de unos 6 meses. Aunque usted no lo crea, las iglesias grandes así son. Por eso es lindo pertenecer a una iglesia pequeña. Fíjese, esa es la ventaja y la desventaja de una iglesia grande. Aunque hayan líderes, bastantes líderes, pero una iglesia pequeña. Pastor, ¿puede ir a orar mañana? Sí, mañana le llegamos. ¿Verdad que sí, hermanos? Qué hermoso, yo iré y le sanaré. La disposición de Jesús. Cuánta seguridad y confianza nos da, hermanos, la constante disposición de Jesús para atender a la necesidad de quienes requieren de su ayuda. Jesús siempre tendrá tiempo para atender tus necesidades. Por eso no es raro oírle decir: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido. Pero la pregunta no es, la pregunta ¿es así? No, si nosotros lo pedimos y pedimos y pedimos, y Dios no se cansa que le pidamos. Eso es lo más lindo del Señor. Hasta ahora nada habéis pedido. Es como llegar a una pulpería, hermanos amados, y pedir y pedir y pedir, y le diga: no, eso lo voy a regalar, pida más porque hasta ahora nada has pedido. Así es el pasaje. Pedid, 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 porque hasta ahora nada habéis pedido. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Otro hombre, ya molesta, apártenlo de mi vista. Jesús no es así. Por otro lado, Jesús no es como los fariseos, que selecciona a quién atender y a quién servir. Note algo en esta historia: el hombre enfermo es un esclavo y también gentil, y el hombre que busca la sanidad es otro gentil. Pero ambos Jesús está listo para atenderlo, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él estaba atento para escuchar a los perdidos. Para un judío, y especialmente para un rabino, le era prohibido entrar en la casa de un gentil. Pero peor aún, entrar en la casa de un soldado romano. Qué interesante. Las cosas que Jesús hizo por amor a las almas perdidas. Eso era un terreno prohibido. Sin embargo, a Jesús eso no le importa, porque Él sabía el valor de esas almas perdidas. Líderes te van a criticar por hacer cosas fuera de la religión, pero es que eso es la palabra. La palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios, no es religión. Amén, hermanos. Cada persona es de valor para Dios, y esta es la prueba más grande que tenemos en la Biblia. Hermanos, es un efecto del buen pastor, que deja las 99 y va tras aquella que se había perdido. Así es. 50 están congregados, pero hay una que está descarriada. Vamos en busca de esa descarriada, porque las 50 tienen seguridad. Están seguras en las manos del Señor. Amén. Ve y cómo creíste, te sea hecho. Verso 13 del capítulo 8 de Mateo. Entonces Jesús dijo al centurión, qué palabras tan bellas: ve. ¿Y cómo creíste? Mire qué interesante. Te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero interesante. Ve. ¿Y cómo creíste? ¿Cuánto estamos creyendo? El diagnóstico que han dado sobre nuestra familia. Dios te dice esta noche: vete a tu casa, duerme tranquilo. ¿Y cómo creíste? Te será hecho. El cáncer desaparecerá. La osteoporosis desaparecerá. La migraña desaparecerá. Porque Dios necesita ese cuerpecito fuerte para usarlo en esta casa.
Dios necesita tu cuerpo para ponerlo en función en esta casa, para trabajar con ánimo. Porque el enfermo no tiene ánimo de nada, ni de sostenerse en pie. Pero el que tiene, hermano, salud. ¿Cuántos tenemos salud aquí? ¿Cuántos estamos sanos aquí? Tenemos ánimo para comer, para dormir, para despertar, trabajar, ¿cierto? Así que estos hermanos, estos pasajes nos aseguran la importancia que Cristo da a la fe. Cristo oyó la fe del centurión cuando dijo: pero di la palabra y mi siervo será sano. Pero también Cristo vio el corazón de aquel soldado romano. La verdad es que el Señor no irá más allá del tamaño de nuestra fe. Si nuestra fe es grande, no vas a orar todo el año por una sola enfermedad en tu cuerpo. Hay gente que tiene toda una vida de estar orando por su enfermedad. Usted hoy debe creer en Dios, que Él le sanará y será sano. Pero debe creer, debe arraigarse a Jesús como la fe de este hombre. Pedro caminó, hermanos, en el mar por ver cuánto se mantuvo viendo a Jesús. Pero al ver las olas, al ver, hermanos, las turbulencias del mar, le falló la fe y comenzó a hundirse. Este centurión, vemos lo contrario de la fe. ¿Y cómo creíste este se ha hecho? ¿Cómo estamos creyendo esta noche? ¿Cómo estás creyendo? Tal vez ya programaron tu cirugía. Usted diga esta noche: yo creo en Jesús, que Él puede sanarme. Solamente di la palabra y yo sanaré. Pero créalo de corazón y usted lo testificará aquí en público y dará gloria a Dios por el poder maravilloso que es experimentarlo y testificarlo. Amén, iglesia. El centurión le prohibió a Jesús venir a su casa, pero no como lo hicieran los habitantes gadarenos, quienes después de haber visto el milagro de la sanidad de un hombre endemoniado, prefirieron, hermanos, echar a Jesús de ese lugar por la pérdida de los cerdos. Se alegraron al ver a Jesús. No. O sea, aquellos cerdos tenían más importancia que aquel hombre endemoniado que estaba allá. Para Jesús era más importante aquel endemoniado que aquel hato de cerdos. Imagino que después a Jesús le llegó una carta de pagaré, y posiblemente Jesús haya pagado todos esos cerdos, porque era un hombre íntegro, intachable. Porque a Él le interesaban más las almas perdidas. Amén, hermanos. ¿Cuánto vale una alma perdida? ¿Cuánto invertimos nosotros por las almas perdidas? ¿Cuántos de nosotros decimos: aquí está esto para que vayan, le llenen ese carro de gasolina y vayan a predicar la palabra de Dios? Lleven esos parlantes y anuncien la palabra de Dios. Tenemos miedo que nuestras cuentas de banco queden en cero muchas veces. Pero ahora vean la diferencia, cómo esta prohibición aquí. Hay un hombre sin haber oído a recibir una enseñanza, hablando de Jesús como Dios. Él supo que Jesús, antes de ser la palabra encarnada, fue la palabra que dio origen a todo. Amén, amada iglesia. Concluyo esta noche. De acuerdo con esta historia, Jesús le dijo, solo dijo: di la palabra. Amados, ¿de qué depende usted hoy como creyente? ¿De qué depende? ¿De la palabra? ¿De las circunstancias? ¿De qué depende usted ahora en este momento? ¿Le es suficiente la palabra del Señor? ¿O necesita ir en busca de algo más? Solamente di la palabra. Jesús no tiene que estar en su habitación para verlo, escucharlo y después creer. Solamente di la palabra. ¿Sabe de la palabra de Jesús intercediendo como tu abogado en este momento? ¿Sabías que día y noche Él intercede por nosotros, por vuestros pecados? Porque Él dijo: el que en Él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Porque Jesús dijo: voy a preparar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan 14:2. Para nadie es un secreto que vivimos una época de gran incertidumbre total. A algunos parece que se les ha estropeado el GPS de la vida y no saben a dónde ir. La pregunta es: ¿dónde buscarás la verdad? ¿Qué consejos seguirán? ¿Qué palabras seguirán? Esta historia, con un gran final feliz, tenemos a un hombre sin mucho valor, valorizado, a un hombre a quien menos se espera, con una fe asombrosa, y al Dios de los cielos encarnado en Cristo, usado, hermanos, usando su palabra para restaurar y dar vida. ¿Qué tipo de fe es la nuestra? ¿Qué tipo de fe es la nuestra? ¿Cuál fue la última vez que mi fe asombró al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que mi fe asombró al Señor? ¿Cuándo fue? No me acuerdo, pastor. Yo creo que en mi vida nunca he asombrado a Jesús. Pues puedes hacerlo hoy, entregando tu vida a Jesús, entregando todo tu ser a Él. Hoy puedes abrir tu corazón, y no importa si eres un líder. Recuerda que aquí he predicado yo de el líder natural y el líder espiritual, porque el hombre que sirve aquí primero debe ser siervo, luego líder. En otras palabras, en esta iglesia queremos siervos líderes. Si usted ve Moisés, siervo de Jehová, Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, pero más tarde dice Josué, siervo de Jehová. Siervos líderes. Eso quiere Dios. Que nuestra fe impresione al Señor, porque la apariencia simplemente nos va a durar poco, muy poco. Pero creer en Jesús nos va a llevar a tener la eternidad, la vida eterna con Él. Ahí donde está, incline su rostro. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Dijeron los discípulos en cierta ocasión: aumentanos la fe. Jesús les dice: hombre de poca fe. Pero nosotros también te decimos: aumentanos la fe, como la fe de ese hombre centurión. Tu fe debe incrementar. ¿Estás pasando situaciones difíciles? Ha sido por tu poca fe. Has dudado a lo que Dios te ha dicho en su palabra, y has creído más a la palabra de un hombre, a las palabras de las que se escuchan en los noticieros y te tienen turbado. Hoy crea la palabra. Si eres un joven que no tiene a Jesús en su corazón, yo te invito a abrir su corazón para que tú puedas realmente experimentar una vida genuina delante de Dios, y puedas experimentar una fe auténtica en Jesús. Vas a decir: solamente di la palabra. ¿Habrá alguien esta noche que quiera entregar su vida a Jesús? Solamente levanta tu mano ahí, la iglesia está orando. Levanta tu mano al cielo y haré una oración de fe, y tú harás también una oración de fe. ¿Cuántos esta noche quieren entregar vida a Jesús? ¿Habrá alguien de los jóvenes que aquí están? No te acuerdes de la religión, no te acuerdes de la vida pasada, acuérdate de lo que Jesús te ha dicho esta noche. Tu fe debe estar en crecimiento. ¿Habrá alguien esta noche que quiera decirle: Jesús, aquí estoy, necesito de ti, me convierto en un siervo líder,
Todos estamos aquí seguros de que si Cristo viene, nuestra salvación está asegurada. Todos los que estamos aquí tenemos una relación muy maravillosa con Jesús. La palabra de Dios ha sido clara. El poder de la palabra.